Vamos a darle lectura a lo que corresponde en este día. Seguimos en Marcos en el capítulo 2, y le daremos lectura a los versículos del 23 al 28. Del 23 al 28, que dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Le doy lectura en el nombre del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Aquí tenemos una palabra tan interesante e importante como todas las otras, como toda la palabra de Dios en nuestras vidas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y eso es lo que estábamos conversando con nuestros hermanos, porque si volvemos al pasado, dice Dios en su infinita sabiduría, hizo todas las cosas, y la construcción, digamos así, del mundo la hizo en 6 días, y dejó un día en el cual dice que descansó, o un séptimo día en el cual el Señor descansó de la labor hecha. Y eso hizo un ejemplo para que después, dentro de los mandamientos, se pusiera también un día de reposo, un día de descanso. Y ese, bueno, ya todos creo que lo vieron. Ese día lo tenemos en el Éxodo 20, de 8 a 11, en el cual nos habla de toda la situación de lo que se debe y lo que no se debe hacer, más que nada. Que dice que no hay que hacer ningún tipo de obra material, para que ese día sea exclusivamente para adorar y alabar a Dios. Y eso es fundamental, porque Dios es celoso, es muy celoso de todas las cosas. Aquí tenemos entonces que ver cuando el Señor en el principio nos dice, bueno, aquí todo comienza con una crítica de los fariseos, que conocemos bien quiénes eran estos personajes, que van directamente a Jesús con el fin de causarle una molestia. No les dicen directamente a los discípulos: oye, ¿por qué están sacando ustedes las espigas? ¿Por qué están haciendo esto si es algo contra la ley? Sino que van a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos están haciendo algo que no corresponde hacerlo? Porque para ellos esto era algo tremendo de lo que estaban haciendo. Porque para ellos el hecho de haber tomado algunos granos, porque esto era tomar unos granos para que ellos fueran mordiendo en el camino, para alimentarse, nada más que eso, que para nosotros en este caso es algo muy simple, algo muy, muy simple. Pero para los judíos, y de la forma que ellos habían tomado la palabra de Dios, significaba que ellos primero cosechaban, después trillaban y hacían varios procesos con este granito de trigo, y para luego alimentarse. Entonces ya era un trabajo, y eso era ilegal, estaba fuera de la ley. Como bien decíamos, había otra situación cuando una persona escupía. Si lo escupía sobre una piedra, no tenía ningún problema, ese no tenía valor. Pero si lo escupía en tierra, eso estaban produciendo una amalgama que el contacto con el líquido y la tierra produce un barro. Este barro es una mezcla determinada que se utiliza para hacer una serie de cosas.
o el ladrillo, todas esas cosas, no lo consideraban que era un trabajo. Entonces era hasta esos excesos en donde se llevaba la palabra que ellos habían impuesto. El Señor, por lo tanto, vino a abolir todo eso que estaba de más. Él vino a echar por tierra todas esas cosas y a darnos libertad de acuerdo a la prisión que tenían ellos, la prisión que ellos nos daban a través de la palabra. Él es Dios y Él es dueño y Señor de todas las cosas. Por lo tanto, cuando Él dice que esto es lícito o es o deja de serlo, Él es el Dios y por lo tanto nosotros corresponde a que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y no la palabra de la ley escrita por hombres. Bien, nos dice, entonces los fariseos, mira, ¿por qué hacen el día de reposo? Pero le dijo, ¿nunca leíste que hizo David? Aquí la situación es clara, nosotros tenemos que abocarnos un día a la semana para adorar a Dios. Dijimos, Él hizo la tierra en 6 días, el séptimo descansó. En los mandamientos también dice que hay que dejar un día de adoración. En el mundo hay un día de descanso. En el principio era muy claro y categórico que el día domingo que se había establecido era para que aquellos creyentes pudieran tener su tiempo espiritual, para que puedan llegar a sus iglesias, cualquiera que ésta sea, y todo era en una forma. Tenemos algunos sabatistas que dejan el día sábado para hacer todas sus cosas. En el caso de que sea para Dios, no importa cómo se llame el día. Lo importante es que nosotros dediquemos ese día a Dios, así como lo hacemos nosotros el día domingo. El día domingo nos dedicamos a la escuela, comenzamos el día. Hay iglesias que comienzan el día a las 7 de la mañana predicando, orando en la mañana de 7 a 8, después viene la escuela, después la tarde de 2 a 3 salen a otra situación y terminan, hacen todo el día un trabajo totalmente secular. Ahora, lo que nosotros hagamos como institución al servicio de Dios, si es menos no importa, pero hagámoslo bien. Eso es lo más importante, eso es lo que Dios quiere. Que entreguemos nuestro tiempo a Dios, pero en 100%. Que lo hagamos con ese deseo de estar con Dios. El Salmo, cuando dice en el Salmo 27:4, cuando dice, un día en la casa del Señor, quisiera estar todos los días en la casa del Señor para ver su hermosura. Y a veces cuando en estos tiempos ya nadie casi quiere venir, hay iglesias que se están cerrando, porque ya la gente no va, ya no quieren ir a la iglesia. Dios está de más. A Dios no le interesan a la gente ahora, y yo estoy hablando de gente que en un tiempo tenían las iglesias llenas de personas. Y llegó el tiempo de que empezaron a bajar, y ahora ya no está. Y no hay solemnidad, no hay nada, no hay respeto por Dios, se ha perdido el respeto por Dios. Y es lo que nosotros debemos mantener permanentemente. El respeto hacia Dios, porque nosotros le hemos conocido a cabalidad. Sabemos quién es, sabe lo que hace con nuestra vida. Sin Él no seríamos nada. Nada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en utilizar el día que nosotros le entregamos al Señor creando cosas, involucrando en cosas que no estaban. Y ahí sacábamos a colación el hecho de que a veces dejamos las horas sobre tiempo para hacerlas el domingo. O voy a hacer tal o cual cosa el día domingo, pero yo lo he creado. ¿Para qué? En día domingo, porque es el único día que tengo.
es claro que lo tengo, ¿por qué se lo tengo que ofrecer a Dios? No es un día de que lo tenga para usar en cualquier cosa. ¿Cuándo Dios nos dice que podemos usar ese día? Cuando hay necesidad imperiosa de algún quehacer. Y es en este caso, si tiene hambre, es lógico que tenga que comer, que tenga que buscar la forma de utilizar cualquiera sea la situación para traer alimento a su cuerpo, porque lo necesita. Como decía, había un animalito que se había caído en un pozo, no pueden esperar a que venga el día lunes y sacar ese animalito, tiene que ser de ahora. ¿Mm? Si hay alguien que está enfermo, hay alguien que en este momento está enfermo y hay que llevarlo a un servicio, a una asistencia, tenemos que tomarlo y llevarlo. No podemos dejarlo para mañana. ¿Mm? Cualquiera de esas cosas que nos urge, que sucede en un momento determinado, hay que actuar. ¿Ah? Hay que actuar. Pero no crear situaciones que a nosotros nos dejen fuera de los servicios de Dios. Nosotros debemos buscar a Dios permanentemente. Y lo buscamos todos los días, a cada hora, en la mañana, en la tarde, durante las comidas, siempre la oración, todas las cosas. Estamos con Dios permanentemente. ¿Mm? Y eso es lo que a Dios agrada. Y es lo que nosotros debemos acostumbrarnos porque es una práctica que debemos hacer permanentemente para que nuestro cuerpo se habitúe a, tomar estas decisiones, de actuar como verdaderos cristianos, de la oración permanente. La oración que nosotros nos cuesta hacer, nos cuesta, sí, es una realidad. Nos vamos de rodillas y da sueño, ¿cierto? Empiezan a doler el cuerpo, duelen las rodillas, es una serie de cosas que se interponen. Entonces, por eso que tenemos que ir por costumbre. Y por costumbre es hacerlo de menos a más. A veces dice, voy a orar una hora, pero resulta que no, yo sé que no soy capaz de orar una hora. Entonces tengo que hacerlo menos, pero tengo que va a llegar el momento que voy a cumplir ese cometido. Nosotros cuando estábamos en los salesianos, una de las formas de la oración era sobre piedrecillas, ¿m? Sobre todo por castigo. Teníamos piedrecillas y ahí teníamos que arrodillarnos. Y estábamos una hora y más de una hora muchas veces. ¿M? Y eso no era sacrificio ni era para Dios, era un castigo. ¿Ah? Entonces no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. El castigo no nos lleva a Dios. De partida, nunca. A la fuerza, dice un dicho popular, no es cariño. Y a la fuerza a los hijos es un error. Y esto no es para dar libertad a los hijos, sino que es un error forzarlo a los golpes o con cosas, con imposiciones injustas. Los hijos se les debe enseñar la palabra, que ellos aprendan a entrar en el verdadero sentido de la palabra de Dios y que lo comprendan, para que así solo busquen a Dios, lógico, con la supervisión de los padres. ¿Mm? Porque la palabra es fácil que se pueda distorsionar por otros lados. ¿Mm? Pero habían hechos que los niños los llevaban arrastrando a golpes, los quemaban, hacían cualquier cosa. Y esos jóvenes de ese tiempo ya no hay ninguno en la iglesia. ¿Ah? Salieron arrancando. Cuando tuvieron la posibilidad de salir de sus hogares, se fueron y se perdieron. Porque si nosotros vino Jesús con misericordia hacia nosotros, nosotros debemos dar misericordia también. Cuando vamos a la calle a predicar, hablamos con misericordia a la gente. No le vamos a gritar, no lo vamos a culminar, ni lo vamos a mandar al infierno porque no nos corresponde. Debemos hablar con bondad, hacer una invitación con cariño. Y eso es lo que atrae. Eso es lo que atrae a todas las personas. Bueno, tenemos aquí el caso de David. Dice que cuando tenía hambre con la gente de su ejército, llegó al templo y no tenía nada que comer.
ya habían estado luchando y todas las cosas, así que tomaron del pan de la proposición, que eso sí que era grave en esos tiempos, era de gravedad absoluta. Pero sin embargo, lo hizo. Comió él y le dio de comer a todos. Y Dios no los castigó por eso. No los castigó porque era una necesidad. Y Dios está por sobre las necesidades de las personas, sobre su necesidad, sobre mi necesidad. El resto de ponerle coto a estas cosas es cosa de hombres. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando con la conciencia tranquila. Cuando hacemos algo, lo hacemos en el nombre del Señor y lo hacemos con una sana conciencia, que eso es lo importante, con esa sana conciencia que nos lleva adelante. Como dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Nos aclara que el día de reposo no es una institución humana impuesta como una carga penosa, sino una institución divina para la bendición del ser humano. Porque el descanso lo tenemos en Cristo. Él es el que nos da todo, nos hace descansar en Él y con Él avanzamos. Con Él avanzamos para poder llevar adelante esta vida. Nosotros como creyentes somos bendecidos cuando nos reunimos, cuando no estamos en congregación, cuando estamos reunidos para poder leer la palabra de Dios, para analizar la palabra de Dios, para hacer un culto de alabanza. Todo lo que tiene que ver con el Señor y lo que nos reúne es de bendición. Nosotros solamente tenemos que venir preparados, venir dispuestos, porque Dios hace la obra de un momento a otro. Lo que nos falta, Dios lo pone. Pero cuando Él quiere, cuando ve que nosotros estamos preparados para eso, porque muchas veces nos puede hacer mal. ¿Y cuándo digo esto? Porque me viene el caso de los hermanos que usaban instrumentos antiguamente. El Señor les da dones preciosos. De la noche a la mañana salían tocando unos, tocaban acordeón, tocaban guitarra. Dice que era lo más lindo porque de la noche a la mañana ellos salían tocando como si hubiesen sido músicos. Pero con el correr del tiempo después, esos mismos que tocaban guitarras para alabar a Dios en la iglesia, se iban a tomar a las fondas y a las cantinas e iban a tocar esos instrumentos que en un momento ellos mismos consagraron a Dios. Y eso es una de las cosas, ¿por qué se quitó los instrumentos en alguna iglesia? Porque ya no tenía objeto. Otros dicen, se basan al hecho de que como que su salvación dependiera del instrumento que tocan. Y no es así. Nosotros la salvación nuestra es es un regalo gratis de Dios para nuestras vidas, porque nosotros le hemos aceptado, nosotros le hemos dado cabida al Espíritu de Dios para que use nuestras vidas para Él. Y eso es lo que debemos conservar. Por eso es que somos instrumentos. Cuando dice somos instrumentos en las manos del Señor, somos esos instrumentos que debemos cuidar día a día y permanecer como instrumentos limpios, como instrumentos que suenen bien, como instrumentos que sirvan de bendición para todos aquellos que necesitan de la bendición de Dios. Entonces, eso es lo importante. Cada palabra de esta que el Señor nos da como algo para que nosotros podamos recibir, para que podamos entregar. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Cuidémonos nosotros, entonces, de no caer en esto, de no caer en aquello que no nos ayuda, de crear cosas que podemos evitar durante ese día, el día domingo, que nosotros utilizamos como para bendecir a Dios. Es un día que Él dispuso a través de los tiempos, que Él con su ejemplo nos dio. Desde el inicio del mundo, Él descansó al séptimo día.
Se dijo después dentro de los estatutos antiguos que no trabajaría ni el siervo, ni la sierva, ni el hijo, ni la hija, ni ninguno debiera hacer obra alguna. Nosotros no vamos a los extremos, simplemente vamos al hecho que no debemos hacer cosas más allá de las que normalmente se deben hacer. No crear situaciones para que nos saque de la presencia de Dios. ¿Ya? Y hacíamos el caso de que algunos dejan el fin de semana para hacer obras de sobretiempo, para hacer labores que no habían hecho durante labores pesadas o cosas así. Los días domingos los dejan a veces algunos para... el mundo en general deja los partidos de fútbol, las carreras de auto, el rugby o cuánta deporte haya, cosa que llamar la atención de aquellos que son aficionados a eso. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿voy al templo o veo el partido? ¿O veo esto o voy al templo? Entonces nos ponen en encrucijada, nos pone zancadilla este enemigo. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos decir, no, realmente esto no es para mí hoy. Este es el día que el Señor me ha dado a mí, me ha dado vida, me ha dado todas las cosas y yo debo responderle a Él. Debo responderle entregándole algo más de esfuerzo, algo más. Hablábamos del ayuno. El ayuno es algo que no estableció Cristo para nosotros como una obligación, pero sí lo hacemos como un sacrificio propio para decirle al Señor que mi espíritu está preparado para Él, para orarle, para pedirle, para hacer todo en comunión con Dios. Así que aprovechemos siempre estas instancias, aprovechemos el momento que el Señor nos reúne. El Señor da dones, da muchas cosas, y cada uno de los salvados tiene algo especial y no lo hemos visto aún. ¿Qué nos está faltando? Dios le dijo a los apóstoles allá en el aposento antes que se fuera, le dijo, y no os vayáis, sino espera hasta que llegue aquel que yo enviaré. Y dice que bajó el Espíritu Santo de Dios como lenguas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu. Eso es lo que nosotros también debemos tener. Esperar, y para esperar en el Señor tenemos que esperarlo pensando en Él, haciendo las cosas para Él. Y que la unión de nosotros cuando estamos reunidos sea una sola. Y no estar pensando en que el mañana, en el pasado, en aquel o en el otro. Que nuestros pensamientos sean libres, pero para Dios. Que el momento de regocijo lo tengamos entre hermanos y podamos compartirlo, proyectándonos a ese futuro glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Para mi Dios que vive, honra, gloria y alabanza. Glorifiquemos a Dios.